Doctor, buenas noches, compañero. Buenas noches, bienvenidos, buenas noches. Buenas noches con todos. Esperemos 2 minutitos, por favor, y nos conectamos para empezar la clase, ¿ya? Muchas gracias. Esperemos un minutito más y empezamos clases, por favor. Buenas noches, Carlitos, ¿cómo le va? Buenas noches a todos, bienvenidos. Ya, listos. Por favor, que me ayude, señor Israel Mariño. Le voy a dar la palabrita. ¿En qué tema nos quedamos, por favor? Buenas noches, doctor. ¿Sí me escucha ahí? Dígame. ¿Me escucha? Sí, sí, le escucho. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, sí, le escuchamos. Claro y Buenas fuerte. noches, doctor. Buenas Quedamos en noches. la paleografía. Ah, ya, correcto, Paleografía. correcto, de literatura, ¿verdad? Sí, exactamente. En el capítulo de aporte de la arqueología. Ya, correcto. Muchas gracias, señor Israel. Bueno, no sé si habrá compañeros nuevos. Bienvenidos por parte de la institución EduTech. Me presento, soy Andrés Ojeda. Bienvenidos a todos. Un gusto siempre poder estar con ustedes. ¿Sí? Vamos a ver, nos quedamos esta es la clase de literatura. ¿Sí? Nos quedamos en la literatura, si no me equivoco, de géneros, ¿verdad? Permítame un segundo. Ya, nos quedamos en la literatura narrativa, el cuento, ¿sí? Correcto. Vamos a poner como subtítulo el relato, el relato, el relato. Señor Carlos Márquez levantó la manito, dígame. Buenas noches, doctor. Buenas Estoy noches. laborando, no puedo escuchar su clase. La No se escucho en el móvil. preocupe, no se preocupe. Se ingresa a la aplicación Moodle y ahí se baja la clase, ¿ya? No se preocupe. Ya listo, doctor. Listo. Gracias, no se preocupe. Listos. Ponemos como subtítulo el relato. Ponemos aparte. Incluye todo tipo de narraciones. Incluye todo tipo de narraciones. Incluye todo tipo de narraciones de corta duración. De corta duración. Coma, que relatan una historia real,
que relatan una historia real o ficticia. Que relatan una historia real o ficticia. Coma, aunque, coma, aunque, coma, aunque, no sigue necesariamente, no sigue necesariamente, no sigue necesariamente, no sigue necesariamente no sigue necesariamente los esquemas tradicionales, los esquemas tradicionales, los esquemas tradicionales del cuento, los esquemas tradicionales del cuento. Los esquemas tradicionales del cuento. Punto aparte, su estructura y contenido, su estructura y contenido, su estructura y contenido depende fundamentalmente, su estructura y contenido depende fundamentalmente del autor. Y en mucha menor medida de la tradición popular. Repito, su estructura y contenido depende fundamentalmente del autor y en mucha menor y en mucha menor y en mucha menor medida de la tradición popular. De la tradición popular. Punto aparte. El relato incluye, el relato incluye el relato incluye con más frecuencia que el cuento, coma, el relato incluye con más frecuencia que el cuento, coma, historias reales o ficciones, historias reales o ficciones basadas en la realidad. Basadas en la realidad.
¿ya? A ver, explico. ¿Qué significa el relato como tal? ¿Sí? Lo mismo lo explica si son situaciones reales o ficticias. ¿A qué significa? Son narraciones pequeñas, ¿no? Narraciones que tal vez dentro de una película o dentro de un libro narran unas circunstancias que haya pasado, alguna situación que se haya vivido, situaciones, por ejemplo, no sé si han escuchado relatos de, no sé, me invento, relatos de hechos reales, por ejemplo, un asesino en serie, una situación de, por ejemplo, el diario de Ana Frank, ¿sí? El diario de Ana Frank, que era un relato de la Segunda Guerra Mundial, ¿correcto? Que explicaba las situaciones que pasaba o cómo pasó. Son situaciones que se han vivido o que han llegado a generarse una realidad o que ha sido un suceso de una verdad, ¿no es cierto? Y esa verdad generó este tipo de situaciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, este tipo de situaciones hace, ¿no? Hace que Doctor, creo que se le desactivó el audio, yo no le escucho, no le escucho, no se escucha. Ah, ya no me escucha nadie, ya. Ahí sí me escuchan. Ya, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor Israel, por hacerme tener en cuenta. Bueno, explico la situación del relato, ¿no? El relato es una historia real, ¿sí? Una historia real que ha pasado sucesos dentro de lo establecido en lo que quiera mencionar en el libro, ¿sí? Por ejemplo, les ponía como ejemplo el diario de Ana Frank, que relataba los hechos, como en la anterior clase veíamos de la ciudadanía, los relatos que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, relataba mediante un libro, ¿no? ¿Sí? O las historias de los cuentos, no, las historias de Hitler, por ejemplo, que él mismo lo escribió, entonces son relatos hechos que han sucedido, ¿no? Eh, no podemos confundirle con el cuento porque son más bien historias o hechos de ficciones, no ficticias, sino ficciones basadas en realidades, ¿sí? Como por ejemplo alguna novela, como por ejemplo novelas que son hechos de la vida real, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, no sé si han visto la película ¿cómo se llama este? Se me fue el nombre. Eh, por ejemplo, Stephen Hawking. No sé si han visto la película Stephen Hawking, es muy buena y es basada en la historia de él. Hay un libro, ¿no? Las realidades de Stephen Hawking, se llama el libro. Entonces, miren, son situaciones, son hechos que han sucedido, pero son trasladadas a un libro o a una historia. ¿Sí? Entonces, de acuerdo, acorde a estas situaciones, se va generando este relato, ¿no? Son narraciones de relatos como género literario. ¿Sí? Ponemos como título la novela. La novela. La novela. Ponemos como título, ¿sí? La novela. Ponemos lo siguiente. De trama larga, de trama larga, de trama larga, de trama larga, de trama larga y por lo general compleja, y por lo general compleja, y por lo general compleja,
coma, la novela nos cuenta una historia. 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 ¿Real o ficticia? Real o ficticia. Coma, a través de una miriada, o sea, de un conjunto, miriada de personajes y situaciones. A través de una miriada de personajes y situaciones. Punto seguido. Su relato puede atender a la línea temporal, de los acontecimientos o romper con ellas. Repito, su relato puede atender a la línea temporal de los acontecimientos o romper con ella. Punto seguido. Se trata del género narrativo. Por excelencia, pues permite el más amplio desarrollo de todos los recursos narrativos. Punto aparte. Además, puede incluir también diálogos. Textos poéticos o didácticos fusionando diferentes géneros con facilidad. Punto aparte. Existen novelas desde la Edad Antigua,
existen novelas desde la Edad Antigua y aunque durante la Edad Media, se produce un desarrollo todavía mayor del género, todavía mayor del género, todavía mayor del género. Todavía mayor del género, coma, es a partir de la Edad Moderna, es a partir de la Edad Moderna, coma, con la llegada de la imprenta, coma, con lo que la novela, con lo que la novela aumenta drásticamente su producción y su difusión. Punto aparte. Podemos encontrar novelas de todo tipo, dos puntos. De todo tipo, dos puntos. Románticas, policíacas, coma, de terror, coma, caballerescas, coma, costumbristas, coma, bélicas, etcétera. Explico, ¿no? A ver, punto final, ¿no? A ver, ¿qué significa en este caso la novela, no? La novela determina este tipo de circunstancias que nosotros determinamos en una narración, ¿sí? De novela, ¿sí? Que genera una trama larga, ¿no? Que genera una situación de una trama completa en general, que nos cuenta una historia o nos genera un relato a través de acontecimientos o sucesos, ¿no? Se trata de una situación que puede generar
varias circunstancias. La mayoría de libros son novelas, ¿sí? Son novelas vendidas, lo que ahora vemos tal vez en el cine, ¿correcto? Entonces, dentro de esto, dentro de este tipo de situaciones, hay tipos de novelas, ¿sí? Podemos encontrar novelas como las de William Shakespeare y podemos encontrar novelas tal vez de ficción de Stephen King, por ejemplo, ¿cierto? El diario de un loco, por ejemplo, ¿sí? De Stephen King. O sea, podemos encontrar este tipo de situaciones o de argumentaciones que podemos encontrar una historia de Romeo y Julieta de William Shakespeare de la época de la Edad Media a encontrar una de la Edad Moderna como Stephen King's El diario de un loco, ¿verdad? Entonces podemos ver este tipo de géneros que se relata un hecho histórico o una situación de una historia que se desarrolla a largas, ¿no? Son relatos largos, no son relatos cortos como el cuento, como el relato, sino más bien son, la novela mismo lo explica, una situación argumentada mediante una producción demasiado larga. ¿Sí? Imagínense una película que dure 15 minutos. No, chuta, tal vez es un largometraje o cortometraje. ¿Sí? Más bien las películas son basadas en novelas. No sé si ustedes han visto algún tipo de películas que sea basado en algún libro o en alguna novela. Entonces, toda esta situación lo redactamos en un libro extenso. ¿Sí? Decía que podemos encontrar novelas como románticas, policíacas, de terror, ¿sí? De investigación, de caballeros, bélicas. Bélicas, por ejemplo, es de la Edad Media, Edad Antigua, que relata de, por ejemplo, las cruzadas, el caballo de Troya, Alejandro Magno, ¿cuál más podríamos ver? Bueno, películas o relatos o novelas de similar de situaciones, ¿no? Costumbristas, que por ejemplo las novelas de drama, las novelas de ficción, las novelas infantiles también podremos ver. Por ejemplo, recién se puso la de Mario Bros, por ejemplo, es una novela porque relata un hecho que ha sucedido, ¿cierto? Es una historia, ¿verdad? Vamos, vamos a poner como título La fábula. La fábula. La fábula, ponemos como título. ¿Eh? La fábula. ¿Ya? Voy a hacerles ver un videito, por favor. ¿Sí? No dura mucho, 5 minutitos. Voy a hacer ver un videito sobre la novela para pasar al siguiente tema, que es la fábula. No debemos confundirnos, lo voy a explicar sobre, no debemos confundirnos de la fábula al cuento, ¿no? Es totalmente diferente, ¿no? No debemos confundirnos esta situación porque a veces nos confundimos la fábula con el cuento. Sí, vamos a ver este videito. El concepto novela. El concepto novela viene del latín novus, que significa nuevo en italiano, y novela. En definición, la novela sería una ficción narrativa extensa y compleja. La novela tiene una estructura narrativa que se basa en el planteamiento, nudo y desenlace. En el planteamiento de la historia se nos presentan los personajes, la situación, se comienza a vislumbrar la historia y el conflicto. El nudo es la parte central, la más extensa, en la que se lleva a cabo la acción que se plantea en la primera parte. Es decir, en el inicio se plantea una situación y en el nudo se pasa a la acción en vista de resolver la trama planteada. La última fase es el desenlace, en el que la trama se resuelve de una forma u otra, normalmente en forma de clímax. En el desenlace, los personajes y las situaciones se suelen ver sometidos a cambios visibles, debido a la intensidad de los hechos vividos a lo largo de la narración.
Dependiendo de la acción que se desarrolla en la novela, podemos encontrar numerosos géneros, desde la novela caballeresca a la ciencia ficción, de la romántica a la de terror, de la de espionaje a la de novela negra. La novela es un mundo de ficción, es decir, crea su propio universo, y aunque ésta trate de representar el mundo, jamás llegará a igualarlo. En cuanto a los personajes, son uno de los pilares centrales sobre los que se construye una novela. Los personajes son los que viven e incluso en ocasiones los que narran los hechos que suceden en la novela, es decir, son el hilo conductor de la historia. Podemos encontrar diferentes tipos de personajes según su importancia en la historia. Por una parte, están los personajes principales, que son sobre los que se sustenta la trama de la novela. Otros serían los personajes secundarios, aquellos que tienen menos importancia, pero que de una forma u otra contribuyen a que la historia avance. Otra cosa muy importante es el marco escénico, que se refiere al ambiente físico y temporal en el que se desarrolla la acción. Existen dos aspectos fundamentales del marco escénico, el marco temporal y el marco espacial. En cuanto al tiempo, define la duración y sucesión de los distintos acontecimientos. Puede utilizarse un tiempo de narración muy diverso, desde un tiempo corto, unas pocas horas, a un tiempo largo, varios años. Así como también el ritmo narrativo, que puede ser rápido, cuando los hechos suceden de forma muy ágil y abundante, o lento, cuando la acción es más pausada, abundando las descripciones y reflexiones. El marco espacial hace referencia al espacio físico en el que se desarrolla la acción, el lugar por el que se mueven los personajes. A veces puede resultar anecdótico para la narración y en otras ocasiones puede convertirse en un personaje más de la historia, y suele distinguirse entre varios tipos: el espacio real, el espacio imaginario y el espacio fantástico. El espacio real se identifica con lugares que existen realmente. El espacio imaginario se refiere a lugares que no existen realmente, pero que tienen su base en espacios reales modificados o adaptados por la imaginación del autor. Y por último, el espacio fantástico, que son lugares sin existencia real alguna, nacidos única y exclusivamente de la mente del escritor. En este apartado cobra especial importancia el lenguaje descriptivo, que debe ser capaz de transportar la mente del lector al marco escénico de la novela, sin importar lo ajeno, disparatado o extraño que pueda resultar. Todos estos elementos se conjuntan para que la lectura de cualquier novela nos cambie la vida de diferentes maneras. Ya si nos dimos cuenta lo que radica el tema de la novela, ¿sí? Cómo puede generar una historia inicial, una media y un final, ¿sí? Que nos genera este tipo de fantasía en nuestra cabecita y nos hace seguir todo este tipo de situaciones que nos lleva a conocer o relatar esta historia, ¿no? La novela es un extenso libro o un grupo de palabras grandes que nos lleva a conocer un hecho histórico, ¿no? Entonces, nos relata, por ejemplo, un hecho ficción, un hecho romántico, desde dónde comenzó, hasta dónde termina, ¿sí? Cómo se va generando esta situación también, por ejemplo, de terror, ¿sí? Cómo comienza, cómo finaliza, su cuerpo en general, el cuerpo del libro en general, y todo este tipo de circunstancias nos genera el relato de la novela, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Voy a preguntar a cada uno de ustedes si han tenido y han leído un libro de novela, ¿no? ¿Y qué tipo de libro de novela creen ustedes que es? ¿Sí? Voy a preguntar a Carlitos Litardo, ¿sí? ¿Qué tipo de novela o libro ha leído usted? A excepción de la Biblia, porque eso no es una novela, ¿no? ¿Sí? Sino novelas en general, si ustedes han leído algún tipo de situaciones. ¿Y qué tipo de novela es? Carlitos. Bueno, buenas noches, doctor. Yo me leí que libre dice Viaje a Ganímenes. Ya, correcto. Es épico, es una novela épica, ¿no? Sí, épica. Correcto, es Sí, una de novela épica. fantasía, de relato como ficción, así. Correcto, muy bien, muy buen libro. ¿Qué entendió del libro? ¿Qué es lo que más les llamó la atención? Lo que más me llevó la atención que dice que del amigo Ujú. que vino, que desapareció, dice, de la noche a la mañana, sabían por dónde están y dónde está. Pasó una semana, 2 semanas, dice que la esposa le decía, era muy allegado, que los hijos
de esa persona le decían tío, pero no era tío, sino era un amigo bien allegado. Y no apareció durante unos días, pues unas semanas, pues que sí, la esposa decía, denuncia a la policía, ¿por qué no asoma? No, esperemos, le decía, esperemos. Y dice, él que le ha dejado una carta, si él no asomaba como decir, o se moría, él tenía una carta que abrir y pagar todas sus deudas y quedarse con todo el dinero que él tenía. Pero al lapso de los 15 días, el amigo aparece y le relata que fue llevado por los ovnis a Ganímedes, que queda en una luna de Júpiter. Ujú. Entonces dice que él solamente venía a hacer él mismo o sea, todos los trámites, que las deudas y todos los bienes iba a dejar a nombre de él, y en un mes o en 15 días creo que era, venía y él partía. Entonces él ya pasó ese tiempo, vinieron los extraterrestres y llegó como una luz, dice, a la madrugada, y ellos estaban muy nerviosos para apaciguar un poco el nervio. Dice que tomaba mucho café y con calmantes, y dice que él vieron que entre lágrimas se despidió, se subió a la nave y se fue, y nunca más volvió a aparecer. Correcto, muy bien, Carlitos, muchas gracias, muy amable, muy bien. Si ven, estos libros nos enseñan y nos generan ir o estar ese momento ahí, ¿no? Nos genera ese tipo de fantasía en nuestra cabecita, ¿no? ¿Alguien más? Levante la manito, quien quiera algún libro que pudimos haber leído y que nos haya gustado. Una novela, Israel, Mariño, ¿Me dígame. escucha? Sí, le Sí, escuchamos. yo me leí hace tiempo de Los 100 días del plebeyo, como le conté una vez. Ya, Me llamó la atención por lo que el sacrificio que hizo prácticamente él por amor, la princesa no lo valoró. Entonces, en ya, el último día que faltaba, él simplemente renunció, porque se ya, dio cuenta que no valía la pena ese sacrificio por un amor falso, ni por más que sea una princesa. ya, Entonces, correcto. eso es lo que más me llamó la atención en esa historia, para Ya, resumirlo. correcto. O sea, a usted le gustó más por el tema de que existen amores falsos. Le digo, viéndole ese punto, no, más es porque nosotros mismos somos responsables de nuestras decisiones. Nadie más puede influir en ellas. Ya, Entonces, las decisiones que tomemos tienen consecuencias buenas o malas, pero tienen consecuencias. Entonces, él se dio cuenta que no valía la pena el sacrificio que él estaba haciendo por ella, porque ella, al ver que estaba haciendo un sacrificio, ella le echaba como más pruebas, más pruebas. Él ya, aguantó sol, agua, de pies ahí, queriendo cumplir los 100 días, ¿no? Pero ya el último día se dio cuenta que no valía la pena y simplemente se retiró. ya, claro, correcto. Muy bien, felicitaciones, muy bien. Si nos damos cuenta, miren las circunstancias que nos cuenta el compañero, ¿no? Eh, Son situaciones, y miren, son dos novelas diferentes, el uno de ficción y el otro de románticas, ¿verdad? Sí, y esas son dos novelas que sí, a algunas personas les puede agradar un tipo de género o un tipo de situaciones de novela y a otras personas, ¿no? Listo, mis queridos estudiantes, terminamos el día de hoy la clase. Nos vemos la próxima semana, el día martes, ¿correcto? Que tengan un buen fin de semana, disfruten con la familia, quieran a sus esposas, que les vaya muy bien. Una linda noche. Que les vaya muy bien. Hasta luego, estudiantes. Hasta luego, que les vaya muy bien.